Para hablar de la estructura de un conflicto es necesario saber qué es un conflicto. Por lo tanto, el conflicto es plantearlo como una relación social en la que se involucran dos o más agentes por medio de conductas recíprocas bajo la presunción de los involucrados de estar persiguiendo metas u objetos mutuamente incompatibles. También encontramos el proceso del conflicto, el cual es inherente a la vida y forma parte de la misma, ya que es uno de los elementos de las relaciones humanas, de las interpersonales y las internacionales, así como las intergrupales y las intragrupales, entendiéndose pues como una crisis que acompaña a los seres humanos a lo largo de toda la vida y asimismo facilita el proceso madurativo si se resuelve adecuadamente, generando funciones y valores positivos como evitar los estancamientos, estimulando el interés y la curiosidad. Sin embargo, pues el conflicto tiene otras connotaciones de carácter no tan positivo, ya que se entiende como dificultad y problema. Su proceso consta de 5 etapas. En la primera etapa encontramos la oposición o incompatibilidad potencial, en el cual pues se estudia la comunicación, la estructura y las variables personables de cada parte. En la etapa 2 encontramos la cognición y personalización, ya que en esta pues se percibe el conflicto y el conflicto toma sentido. En la tercera etapa pues se buscan las intenciones de manejo del conflicto, si es competir, colaborar, llegar a un arreglo, evadir o ceder. En la cuarta etapa, la conducta, ya que se mira si el conflicto es abierto, observándose el comportamiento de una parte y la reacción de la otra. Y por última y quinta etapa, los resultados, los cuales pues buscan mayor desempeño del grupo y un menor desempeño del mismo. Causas del conflicto y formas de enfrentar el conflicto. Principalmente el conflicto se puede desencadenar de muchas maneras, entre las cuales las más representativas encontramos la falta o falla en la comunicación, la discordancia de intereses o valores, la discordancia de roles y desigualdades. Pero asimismo existen formas de enfrentar el conflicto, entre las cuales encontramos la dominación, en el cual pues una de las partes se impone a la otra, generalmente por la fuerza física o psicológica. Encontramos la capitulación, en el cual pues cada una de las partes cede unilateralmente ante la otra sin tener en cuenta necesidades, demandas o expectativas. Encontramos la retirada, en el cual pues una de las partes abandona o se niega a seguir en el proceso. La inactividad, que es otra forma frecuente de responder y enfrentar el conflicto, en el cual pues una de las partes no enfrenta el conflicto, se queda inactiva, pero no abandona este. La negociación, en el cual las partes implicadas en el conflicto tratan de resolverlo a través de la búsqueda de soluciones y la firma de acuerdos. Y la negociación, que es la más adecuada para resolver el conflicto positivamente. Encontramos los tipos de conflicto, los cuales se caracterizan porque los objetivos que pretenden alcanzar las partes se comprenden por ellas como incompatibles o mutuamente excluyentes, sean estos de aparición real o ficticia, los cuales se dividen según la cantidad de personas que participan, los cuales sean intrapersonales, que se dan en el interior de una persona consigo misma, los interpersonales, que se dan entre dos o más personas, y los de grupo, cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. Y según sus características, encontramos los ideológicos, que se enfrentan personas con grupos de posturas ideológicas o políticas opuestas. Los religiosos, que se enfrentan diferentes sectores de un mismo o diferente culto que se oponen entre sí. Los políticos, que se enfrentan bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un estado. Los filosóficos, en los cuales se enfrentan personas con grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema, una escuela o un problema. Y los armados, en los cuales se enfrentan grupos que suelen ser militares o paramilitares que pretenden obtener el poder, territorio o recurso disputado a la fuerza. Para hablar de la estructura del conflicto, nos hacemos 3 preguntas. ¿Cómo son los conflictos? ¿Cómo se desarrollan los conflictos? ¿Y cómo se clasifican los conflictos? Estos 3 ítems se basan en la morfología del conflicto, el cual se analizan a los conflictos a través de las diferentes formulaciones y patrones que adquieren las interacciones e interdependencias de sus componentes como un sistema complejo y total. En ello surge el proceso o los ciclos conflictuales, en el cual pues, los conflictos son procesos que cambian a lo largo del tiempo, en los que la hostilidad entre los actores varía durante largos periodos de tiempo y se hace referencia entonces a la interacción entre dos elementos, tiempo e intensidad. Dentro de las dinámicas de los ciclos del conflicto
Por ejemplo, determinar el punto de inicio de un conflicto es difícil cuando no imposible, puesto que la contradicción de voluntades antes de hacerse manifiesta conlleva un largo periodo de latencia en el que las fuerzas van determinando la necesidad o no recurrir a la violencia. De igual forma, el momento de conclusión de un conflicto es en igual medida incierto, puesto que la inactividad o baja hostilidad por los largos periodos de tiempo no significa innecesariamente la extinción o terminación del marco general de una conflagración. Sin embargo, pues el tiempo sí constituye como una de las variables fundamentales dentro de la comprensión de los conflictos. Hablando de la estructura, nos enmarcamos en el modelo de 1995 que propuso Lederach, quien dijo que el conflicto se estructura en torno a tres ejes. Primero, las personas, que son el elemento sin el cual no habría conflicto. Ellas y su espacio vital o psicológico constituido por percepciones, sentimientos, creencias, emociones, autoestima, necesidades, intereses, estilo, entre otros, son los protagonistas. Segundo, el proceso, pues en el cual se refiere a la forma en que se origina el conflicto, al modo en que evoluciona o se desarrolla, a cómo la gente trata de resolverlo, a las decisiones que toma y a los sentimientos que se suscitan. Y la toma de decisiones pues es uno de los momentos más importantes del proceso, ya que de estas pues dependen en gran medida el giro que tome el proceso y mucho de los sentimientos que facilitan o dificultan la solución. Y en tercero encontramos la dinámica del conflicto, en el cual se refiere a cómo se originó, a las causas que lo provocaron, a la historia latente del propio conflicto, que con frecuencia es desconocida por las partes implicadas hasta que hace algo saltar la chispa. Y el conflicto propiamente dicho o problema, pues el cual es el principal elemento, aquello por el que las personas y los grupos se enfrentan, es decir, las causas del problema, las causas que pueden ser profundas y ocultas o subyacentes, es decir, por ejemplo, la incompatibilidad de necesidades, caracteres, intereses, motivaciones, valores, etc. ¿Cómo se desarrollan los conflictos? Viene de los niveles de violencia que rodean a un conflicto y terminan por marcar de forma radical la emocionalidad social y por esta vía la capacidad de los individuos y el grupo de interpretar y explicar la realidad. La aparición de la intratabilidad desviene de los ciclos de escalonamiento y desescalonamiento que se producen alrededor de los conflictos y que a su vez el producto de la interacción dinámica de las múltiples variables que afectan el desarrollo del proceso del conflicto. Ahora hablamos de la estructura del conflicto a partir del principio de la no violencia, el cual es conocido también como la resistencia no violenta, que rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar a cabo su lucha sin violencia. ¿Qué es la no violencia en la solución de algún conflicto? La estrategia de la no violencia mantiene la misma meta de dominar el poder y la voluntad del oponente. Son los medios y las motivaciones, así como los valores, los que le dan un carácter radicalmente diferente de la estrategia violenta, que busca el principio de la no violencia transformar a través del conflicto los pensamientos y la realidad humana ante los cambios sociales. ¿Qué principios de la no violencia nos dejaron grandes prácticos? Por ejemplo, encontramos qué principios de no violencia enseñó Gandhi. Para él, los dos principios o ideales básicos que dirigieron la vida de Gandhi fueron la verdad y la no violencia, quien propuso la teoría de que la verdad solamente se podría llevar a cabo mediante la no violencia. Su lema, la verdad es el fin y la no violencia el medio. También encontramos el triángulo de la violencia propuesto por Johan Galtung, quien manejaba el triángulo desde un punto visible, manejando la violencia directa, la cual es la más visible y se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. Y en una parte invisible, encontrándose la violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se manifiesta precisamente en la negación de las mismas. Y la violencia cultural, en la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes.